Como le digo, el curso a dictar va a ser director de fábrica. Soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco, jefe de oficina de la Oficina de Obra e Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema de director de fábrica, como le explicaba antes, ¿no? Nace de todo un tema registral, producto de todo un proceso administrativo. La declaratoria de fábrica, pieza final de lo que es la construcción de un predio urbano, en un predio urbano, ¿no? Determinan dos tipos de enlace, un tipo de enlace legal y un tipo de enlace técnico. Al unir las dos partes, se inicia como un proceso lógico de inscripción, ya sea municipal o ya sea registral, de un proceso técnico como llamamos declaratoria de fábrica. En primer lugar, declarar una fábrica y declarar la construcción. La construcción que ha tenido todo un proceso lógico de licencia, ¿no? Administración de las etapas constructivas y posteriormente lo que es la declaración de la construcción misma. Pase por favor, Jorge. Tómese. La declaratoria de fábrica existe como parte normativa dentro de dos leyes. La primera, la ley 29090, ley de regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones. El decreto supremo número 024/2008 de vivienda, que es el reglamento de licencia de habilitación urbana y licencias de edificación, vigentes hasta el 28 de septiembre de 2008, modificado por el decreto supremo número 003/2010 de vivienda. Y el otro gran rubro de ley, que es la ley número 27157 y su reglamento, regularización de edificaciones. En los dos casos, más la ley del reglamento de inscripciones de registro de predios, aprobada en el 2008, vigente hasta diciembre de 2008, son la normatividad aplicable que debemos indicar dentro del transcurso del curso. Dos leyes marco, ¿no?, que básicamente debemos tomar en cuenta. La ley 29090 y la ley 21157. Esta primera clase vamos a trabajar lo que es la ley 29090 o ley de regularizaciones de habilitaciones urbanas y edificaciones, ¿no? Básicamente vamos a ver en la parte urbana todo lo que es la habilitación urbana, ¿no? O sea, la parte integral, la parte macro es la habilitación urbana. Dentro de ella se congregan todos los predios urbanos, ¿no es cierto? Y dentro del predio urbano se indican las edificaciones. Para que nazca una habilitación urbana, tiene que haber una condición urbana. ¿Quién da la condición urbana? La municipalidad. Ojo, que es distinto condición urbana a zonificación urbana. La zonificación urbana es la que da los usos de la ciudad. La condición urbana es la que da si es una habilitación urbana o es un predio rústico. Condición urbana. Por eso es que la regularización de las habilitaciones urbanas están regidas todas aquellas que tengan la condición urbana de predios urbanos y dentro de ellas de sus edificaciones. La ley 29090. ¿Quiénes son los intervensores, o sea, los que intervienen dentro de la ley 29090? Para efectos de obtener una licencia de construcción. Alguien es propietario de un predio. Acá en el Perú, la propiedad, pregunto a la clase, ¿se da por la construcción o por el terreno? ¿Quién es propietario en el Perú? Terreno, es así. Yo puedo construir, puedo declarar la construcción, pero el propietario acá en el Perú es sobre el medio oficio. Por eso es que podemos demoler, podemos cambiar de uso, pero no cambia la propiedad, salvo que haya una transferencia. Marquemos la distancia sobre esto. Para la aplicación de la ley 29090, nosotros tenemos como primer ente la municipalidad. Segundo,
estamos aquí, el propietario y los profesionales que van a realizar o a ejecutar, ¿no?, los procesos administrativos para las licencias de construcción, licencia de funcionamiento, licencia de avisos, ¿no es cierto? Ustedes saben que para poner un aviso hay que sacar licencia, ¿cierto? No se saca, por eso es que después le sacan a todos los políticos todo un listado, porque ellos ponen sin criterio, sin sacar una licencia de aviso, cualquier aviso sobre la ciudad. El propietario, porque se declara, es el que va a la municipalidad y hace la declaración de su construcción. Pregunta a la clase: ¿la declaración de la construcción se puede hacer en cualquier momento o se hace al finalizar la totalidad de la obra? Al inicio del proyecto. Al inicio del proyecto. ¿Usted qué dice? Se puede hacer durante... En cualquier proceso. Sí. ¿Usted qué dice, amigo? Desde el inicio. Desde el inicio debe ser. Ya, yo declaro, para efectos de la declaratoria de fábrica, la norma indica que uno declara la construcción una vez finalizada aquella. Entonces yo cuando empiezo a construir, saco una licencia, no saco por un plano de 3 pisos y digo solamente voy a construir el primero. Saco la licencia por la construcción de la totalidad, del 100% de los predios, dentro del predio de la construcción que voy a hacer. Dígame. Al momento de hacer una obra, el proyecto pasa a ser evaluado. Así es. Entonces, supuestamente si estás ingresando un proyecto a la municipalidad, ya estás ingresando con la repercusión arquitectónica ya del Así es, proyecto. así es. No se debería hacer al inicio del proyecto. No, porque la declaración de fábrica es la declaratoria de lo que has construido. En ese momento todavía no construyes nada. En eso estás presentando al municipio tu proyecto o tu anteproyecto arquitectónico. Si es anteproyecto arquitectónico, como dice la palabra, solamente es arquitectura, a una escala menor, a una escala de 1 en 100. Si fuera un proyecto, ya vienen todas las especialidades: arquitectura, estructura, instalación eléctrica, sanitaria y una especialidad adicional que se está haciendo ahora, que es la especialidad de data y comunicaciones. ¿Qué es data y comunicaciones? Son todos los puntos de red, son el internet, son elementos que no se contemplaban antes como una especialización dentro de un expediente técnico. Entonces, hablamos de arquitectura, de estructura, sanitaria, eléctrica y data y comunicaciones, ¿no? Entonces, como les digo, debería darse, pero es declaratoria de la construcción. O sea, quiere decir que todavía cuando yo presento para sacar mi licencia, estoy iniciando el proceso. Todavía no tengo construido nada, porque a lo mejor mi proyecto está mal hecho. Mi proyecto debe cumplir todas las normas técnicas que da el Reglamento Nacional de Edificaciones y las disposiciones que da el Ministerio de Vivienda y Construcción respecto a las edificaciones en el Perú. Si tomamos en cuenta eso, quiere decir que la declaratoria de fábrica lo voy a presentar sobre la totalidad que da la licencia. Yo presento un proyecto de 2 pisos, una casa de 2 pisos. Me la revisa la comisión revisora de la municipalidad. Me la observa, me la devuelve, vuelvo a corregir porque a lo mejor me he salido de 50 centímetros fuera del terreno, ¿no? A lo mejor mi área libre no compatibiliza a un término que se llama certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos. ¿Qué es ese papelito? Ahora lo vamos a ver. Básicamente nos pone las condiciones de edificación dentro del predio, ¿no? Entonces, esas condiciones que van de varios puntos: retiro municipal, altura de edificación, coeficiente de edificación, ¿no? Inclusive da el tema de área libre, ¿no? Todos esos términos nos da el certificado de parámetros edificaciones edificatorios urbanísticos. Ya, pero esa situación de presentación al municipio tiene que darse a través de esta cadena de, digamos, de usuarios del proceso de lo que es una licencia de construcción. La municipalidad, como ente encargado de recibir, ¿no?, todo lo que es los cambios, inicios, modificaciones de las edificaciones dentro de su jurisdicción, son los encargados de administrar la ciudad. Por lo tanto, son los encargados de recibir de parte del contribuyente, ¿no?, el hecho de querer modificar su terreno como propiedad. Pregunta a la clase: ¿uno es propietario si está inscrito en registro o si no está inscrito en registro? Yo compro una propiedad, compro este terreno, el señor me lo vende, contrato de compra-venta, minuta, inmediatamente le pago sus $12.000 y yo soy propietario. ¿Es así? ¿Cómo se llama este señor? Que todavía no ha transferido la propiedad de registro público.
¿Cómo? ¿Informal? No, es informal por el hecho que todavía no es propietario. ¿Cómo se llama ese señor que si habiendo adquirido una propiedad, no lo ha inscrito en registro público todavía a su nombre? Porque a lo mejor está el nombre de él. ¿Profesional? Exactamente. Dos términos que deben haber y deben meterse en la cabeza. En el Perú, la propiedad se erige bajo dos situaciones. O eres propietario, que es tu nombre en registros públicos, o eres posesionario, que puedes estar habitando, posesionando un predio, pero a la vez tu nombre todavía no aparece en registros, todavía falta un paso. Este es posesionario. Ya no hay que son invasores, ¿no? O a lo mejor le ponen otros términos, ¿no? Que son medios raros que antes había en cantidad, ahora solamente hay propietario, registral, posesionario que estaba por poner su nombre en registro público. Entonces, este propietario, hablamos propietario registral que puede declarar ante el municipio con un documento, ¿no?, de propiedad inscrita en registro público, tiene el derecho de presentar una licencia de construcción, solicitarla de tal manera que pueda construir. Los profesionales, generalmente los propietarios acuden a profesionales para desarrollar su proyecto, ¿cierto? ¿O es la municipalidad que nos pone a los profesionales? En el Perú, rara vez un propietario va hacia un arquitecto o un ingeniero para crear el proyecto completo. En el Perú sucede todo lo contrario. Tengo mi amigo, que es albañil, ha trabajado años en Graña y Montero, pero es albañil, ¿no? O tengo por ahí dos amigos que son peones, que trabajan siempre por ahí, construyendo, entonces me lo junto y le digo, vea, acá está el planito, ¿no?, de arquitectura, pero me falta las especialidades. No se preocupe, nosotros lo hacemos, es fácil, lo hacemos en le sale barato. Ese es el problema. Generalmente los procesos constructivos acá no se dan bajo una secuencia lógica, administrativa, y que debe dar la seguridad de la construcción. Muchas construcciones en el Perú son informales en el ámbito de indicar, ¿no?, que no están siendo respaldadas su construcción por especialistas profesionales en el campo, y menos avalados por el órgano administrativo de la ciudad, o sea, la municipalidad. Y peor, ni siquiera está inscrita la construcción en registro público. O sea, total informalidad. Creo que más del 50% de las construcciones que tiene Lima metropolitana está en ese campo. Por eso no hay que ser muy erudito, cuando hablan de los sismos, salen que el 50 o el 45% de las casas se pueden caer. Cualquier técnico se puede dar cuenta si hace una evaluación. Las construcciones, por ejemplo, de todos los conos, las que van en ladera, fueron construcciones que nacieron a veces de una invasión. Y las construcciones han sido, no les miento, yo lo he visto, 30 centímetros de cimiento, con columna de 25 por 25, con luces de 6 metros y en pendiente. Losa de menos de 18 o 16 centímetros, 4 pisos. Se parece a la casa del abuelo, de los tíos que nosotros tenemos, ¿no? Comas, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, que ahora son conos de desarrollo económico, pero son un potencial problema a la hora de un sismo por la magra construcción que se ha hecho. Profesionales idóneos, municipalidad que recibe, según los requisitos, propietario que presenta su propiedad para una construcción y debe dar como resultado una licencia de construcción, por lo tanto una obra segura. Cualquiera de las dos normas, la 27157, que nace a partir del año 94, o estamos hablando de la 29090, cualquiera de ellas debe llegar a un punto de obra segura. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Seguimos avanzando. Como les digo, para poder tener en claro, vamos a definir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es una declaratoria de fábrica? Reconocimiento legal es una de las definiciones, ¿eh? Reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra que se realiza mediante declaración del propietario con las formalidades y trámites previstos en ley. ¿A dónde se presenta? En la municipalidad. Primer paso. Estamos hablando que este curso, en esta primera clase, la 29090. Cuando entremos a la otra ley, nos vamos a dar cuenta que no directamente lo podemos hacer en la municipalidad. Por si acaso, la 2157157 determina un paso directo. Básicamente, un puente a la municipalidad e irse hacia registros públicos con formatos registrales del NEI.
Claro que eso ha llevado bastante complicaciones hasta que las municipalidades se dieron cuenta de eso y ya en los certificados de parámetros ponen un sello que dice no aplicable a la ley 157, 27157. O sea, no les permiten irse de frente. Pero la ley decía eso. Edificación es el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende a las instalaciones fijas complementarias adscritas a él. Ley 29090, artículo 3. Accesión. El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o se adhiere materialmente a él, o sea, la propiedad. Parte integrante, lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar ni alterar el bien, o sea, la construcción en sí. ¿Qué diferencia hay entre edificación y edificio? ¿Encuentran alguna diferencia? ¿Es igual? ¿Por ahí la han escuchado? ¿Cuándo determinan que es un edificio y cuándo es lo que determina que es una edificación? Aquí estamos hablando de forma genérica y estamos utilizando el término edificación. Les comento, todo lo que está construido es una edificación. La casa de usted, el hospital de al frente, un centro turístico, un grifo, un hospital, cualquier cosa es una edificación que se logre construir con bases técnicas y orden. ¿Y qué es un edificio? Un edificio básicamente es aquella edificación que contiene áreas comunes, que acceden a propiedades individuales, propiedades exclusivas, departamentos, quintas. O sea, un edificio de departamento, ¿cuáles son sus áreas comunes? La escalera de acceso, el ascensor, toda área que permita llegar a las unidades inmobiliarias. Diferencia de eso, cuando yo hable, soy para los ejercicios, el edificio de 4 pisos, ¿no?, ¿requiere o no un reglamento de propiedad horizontal? Es de por sí lógico que ahora podría explicar que sí, porque es un edificio que tiene áreas comunes. Pero si le hablo, si la edificación, ¿no?, de 4 pisos requiere un reglamento de propiedad horizontal, la pregunta está a medias. Debería definir el uso de esa edificación, ¿cierto? Perfecto. Quedamos en eso. Ahora, quinta, ¿qué desarrollan ustedes mentalmente cuando alguien le pregunta o les dice qué es una quinta? Al mismo de frente, pum, Barrios Altos, centro de Lima, callejón de un solo caño, ¿no?, casa que se caen. Y cuando le dicen condominio, ya la Molina, la Planicie. Oiga, las dos cosas son quintas, ¿no? Las dos cosas son condominio. Las dos tienen áreas comunes que van a propiedades exclusivas, solo que otro se ha puesto condominio, el otro sigue siendo quinta. Las dos son edificios que tienen áreas comunes. No quiere decir que todos sean por pisos superiores, puede haber un solo piso, ¿verdad? Para poder albergar los trámites administrativos dentro de la municipalidad, siempre van a aparecer los elementos, digamos, profesionales dentro de la municipalidad, que en pocas palabras les llaman funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos a veces nos hacen, digamos, llorar por los procedimientos tan lentos que tienen, o porque uno llega ahí, al mismo le piden por triplicado, esto de acá, certificado de nacimiento, certificado de tu vecino, nos saca un montón de relación. Pero el funcionario tiene ciertas normas, ¿eh? Y las normas básicas de profesional y de ética. Los funcionarios deben cumplir un rol tal igual como los profesionales, ¿eh? El colegio de arquitectos, cuando nosotros nos colegiamos, nos hacen jurar todo un código de ética que debemos nosotros, por ejemplo, siempre delimitar y, digamos, asesorar al propietario que nos llaman para un ejercicio de nuestra profesión, indicarle, por ejemplo, el costo de lo que nosotros podemos proyectar. Porque hay muchos arquitectos, entre comillas, que le hacen el desarrollo del proyecto que les cuesta 15.000, 20.000 dólares, y el señor tiene apenas 2.000 soles para poder hacerlo. Nunca le dice, cuando le desarrolla, usted me hizo trabajar por gusto, ¿no? ¿Entiende? O sea, y hay cosas que también uno puede ejercer el derecho de profesional si es que no estoy al día en mis pagos en el colegio. Creo que ahora todos los colegios profesionales tienen eso. Antes no. Antes, por ejemplo, más aún, ¿no?, ni siquiera exigían una habilidad profesional. Ahora se exige.
Más no en la municipalidad con una declaración jurada uno dice que está hábil, pero desgraciadamente no siempre los colegas están hábiles, ¿no? Usted es ingeniero geógrafo, usted civil, usted civil. ¿Qué universidad? El estado De Trujillo. ¿Usted, joven? ¿Usted? Claro, qué bien que yo soy de la UNI, por si acaso. Es arquitecto de la UNI. Y trabajo en San Marcos. Más sanmarquino. El Código Penal declara para un funcionario público los cuales deben ser los que están comprendidos en una carrera administrativa. O sea, cualquiera no puede ser funcionario público, tiene que tener un rango administrativo dentro de la estructura de una entidad, sea municipal, ministerio o cualquier otra entidad relacionada a la administración pública. Debe estar inmerso en ese escalafón, no puede ser cualquiera. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza. Por ejemplo, yo soy jefe de obras de ingeniería, mi cargo es de confianza. O sea, no es porque sea pata, ¿no? Sino porque desarrollo una función dentro de la estructura que no es administrativa, sino más bien funcional. Por lo tanto, mi permanencia depende mucho de la estructura que se mantenga. Si sale mi jefe, salgo yo. Así de simple, porque es de confianza. Quienes ejerzan funciones en entidades u organismos del Estado con vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza. CAS, SNP, etcétera. ¿Qué es un contrato a plazo? ¿No? Contrato administrativo de servicio, CAS. Y después servicios no personales, SNP. O sea, las personas que entran a trabajar en la administración pública le hacen un contratito. Y ese contrato de ligación administrativo tiene bastante que ver para entrar en la carrera administrativa. Es lo que antes era un contrato, a ver cómo le decían, un contrato a plazo determinado. En los años 80 no había CAS, no había SNP, decía un contrato a plazo determinado. 3 años. A plazo indeterminado, nunca se acababa. Quiere decir que era el nombrado. El nombrado que llamamos ahora era a plazo indeterminado. Convención Interamericana contra la Corrupción indica que cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado, al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. O sea, anticorrupción. Nosotros, los funcionarios públicos, no debemos entrar en ningún término que permita la corrupción dentro de nuestras funciones. ¿Cuántas cosas vemos nosotros? Por ejemplo, yo tengo parientes también de la policía, pero es muy común, ¿no? que llamen en las noticias que la coima, ¿no? Usted quiere hacer un trámite, usted lo saca más rápido que el otro, porque por abajo, ¿no? O el policía toca el timbre, no, lo paró a usted. En vez de poner la papeleta, le comienza a indicar muy buena gente, mira, ¿sabes lo que vas a tener que pagar? Pues, estas papeletas son como 5.000 soles, ¿no? Ya ponle 1.000 soles. 1.000 soles por haberte pasado la luz roja. Y encima, hueles, ya te ensartaste. Dice. Es ¿cómo se llama? Tu carnet, tu brevete, carnet de propiedad del carro. No lo tiene. Más aún. Estás frito. Por lo menos serán 1.500. Se queda raro. Entonces dice, pero si le doy 300, ¿tú qué crees? No, pues vas a pagar 1.500 por 300. Ya empiezan todas esas. Hace poco han filmado un poco. El policía bien sentadito y el hombre afuera lo ha hecho filmar. No son los policías, son casi todos los funcionarios a veces que no tienen ningún respeto por la carrera pública. Más aún, ahora hay una ley que va a indicar que aquellos SNSP, CAS, van a ejercer una carrera pública administrativa, o sea, de ellos van a nacer las carreras funcionales de confianza, designación, o sea, de ahí van a ser los futuros jefes, pero van a hacer una carrera administrativa, y eso es bueno. O sea, uno entra a un centro de trabajo no para durar 1 mes o 2 meses, entra para a lo mejor quedarse ahí, ¿no? Pero para que te quedes, no para que te quedes siempre ahí, ¿no? Sino estancado, sino que tengas estudios y que vayas acumulando estudios durante años y a lo mejor llegues a ser gerente de esa oficina y tú hayas llegado a entrar como practicante. Tema muy interesante, antes lo había, no sé en qué momento se perdió. Por lo tanto, el funcionario público dentro de la ley 29.090 tiene todo unas leyes que van desde el Código Ética de la Función Pública, pasando por el Procedimiento General Administrativo, sabiendo las leyes orgánicas municipales previo, ley del silencio administrativo, ley del silencio administrativo. Ustedes saben que hay personas que entran con documento a un municipio o cualquier entidad del Estado,
Si no le respondes en un plazo determinado, quiere decir que tengo el derecho de exigir lo que he solicitado. Ese paso por parte de la entidad que no ha respondido es el silencio administrativo. Hago uso de ese silencio, o sea, no me han respondido. Claro que a veces ponen cualquier barbaridad en las solicitudes, pues, ¿no? Que a veces no hay ganas de responderle, ¿no? Pero hay que responderle de todas maneras, ¿no? O la gente cree que ya es atendida. Por ejemplo, digo, solicito saber si hay alguien, un propietario en el lote tanto de Villa El Salvador, grupo residencial tanto, vivo, porque él era invasivo, ¿no? Entonces, le mete el documento a la municipalidad para saber quién es el propietario. Si la municipalidad no responde en 5 días, el silencio medio, pum, procede, y con el documento ingresado. Pero lo que debe suceder es que debe haber una respuesta. Un ingreso de documento no quiere decir que inmediatamente sea ya la solución. Está ingresando para que lo evalúen, cualquier documento, cualquier que sea. Debe esperar siempre la respuesta, ¿no? Después la ley 27157, ley de regularización de edificaciones, declaratoria de falla del régimen de propiedad exclusiva y común. La 04 de 2011, reglamento de condicionamiento territorial, estamos hablando de la parte urbana de la ciudad. Y después la 011, decreto supremo, 011 de 2006, reglamento nacional de edificaciones, constantemente actualizado. El código de ética de la función pública permite, pase por favor, joven, tome asiento. Me van a disculpar nomás porque se empieza acá en hora exacta y seguimos avanzando. Porque de todas maneras está colgado en la página web. Actuar con absoluta imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Actuar de manera transparente. Guardar reserva respecto de hechos e información del ejercicio de funciones. Claro, usted si sabe de un caso que le llega a su poder siendo funcionario público, usted no va a ir a contando a todos los vecinos, mira, este compadre, mira, no es propietario, está haciendo su trámite, pasó acá, encima ha tenido pleito, no puede decir lo que aparece en la solicitud que presenta o saber la historia administrativa de un propietario o de un contribuyente, ni tampoco saber cuánto vale su casa, a pesar que lo podamos saber como funcionario público. No adoptar represalias o ejercer coacción alguna en el ejercicio de sus funciones, o sea, no aprovecharse de sus funciones. Proteger y conservar los bienes del Estado, definitivamente. Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral. Y respetar los derechos de los administrados, o sea, del contribuyente. Ley del procedimiento administrativo general. Lo hemos visto acá, ¿eh? Estamos hablando. Procedimiento administrativo general, ¿no? La 27444. Regula todas las actuaciones de la función administrativa del Estado y sus procedimientos administrativos. Es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la administración pública, incluidos los gobiernos locales. Cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de municipalidades, ¿no es cierto? Gobiernos regionales, las regiones, ¿no? Similitud, municipalidad, gobierno local, ¿no? Determina esta ley qué es un procedimiento administrativo, qué causa la nulidad de un procedimiento administrativo, la obligación de notificar por un procedimiento, qué es un procedimiento de aprobación automática y de evaluación previa, y qué es el TUPAC, qué documentos están prohibidos de solicitar y la intangibilidad del expediente. Expediente que se forma en el municipio o en cualquier entidad es intangible. ¿Qué significa? Que nadie puede hacer uso de ese expediente. Intangibilidad es casi sellado, lacrado, es un solo expediente y nadie debe saber o de tratar de sacar información de ese informe. Es como si fuera el expediente legal de un proceso judicial, ¿no? Por más que el notario vea todo lo que sucede, es intangible cualquier expediente. La Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, precisa aspectos sobre creación, autonomía, organización, competencias y relación de los gobiernos locales con otras entidades. Establece las normas municipales, procedimientos administrativos, capacidad sancionadora, competencias y funciones, ejercicio de su competencia, el uso de la propiedad en armonía con el bien común, las facultades especiales. La Ley Orgánica de Municipalidades no solamente genera el hecho del procedimiento administrativo dentro de las municipalidades, sino el uso debido que debe darse con respecto a las funciones que se hacen en la ciudad.
por si acaso, la ciudad no es solamente la casa de ustedes. La ciudad es lo que ocurre fuera de su casa, ¿no es cierto? Muy bien dicen a veces, ¿no?, las personas, dentro de la casa yo limpio, mantengo ordenado, no debo ensuciar nada porque viene mamá y me jala las orejas. Pero salgo a la calle con mi kilo de mandarinas y lo comienzo a tirar por todos sitios. Paro la combi y todo en donde se me dé la gana. Cruzo a mitad de calle, o sea, desordeno la ciudad. E inclusive las edificaciones no deben transgredir la ciudad. Hace más o menos el año pasado, en el mes de noviembre, yo vi Pocho Ríos, salió, y esto aparece casi en todo Lima, que una persona había construido una escalera en la vereda. Y todavía, en una vereda casi de 2 metros, él había agarrado 1,20 m, y todavía le decía a la persona que le estaba televisando: pero señorita, hay 1,20 m para que pasen, yo no me estoy agarrando toda la vereda. Había agarrado la vereda para hacer el segundo piso. Y lo peor del caso es que yo conozco la zona, y de 10 casas que hay, 6 por lo menos ya agarraron la vereda, pero este estaba cerca. Alguien dijo: a este señor. Pero las demás, calladitos, por ahí están y siguen ahí. Al señor le hicieron demoler, porque según él había sacado permiso municipal. Nunca lo sustentó. Pero desgraciadamente, cuando se habla con un funcionario público, el funcionario público puede cometer el error de indicar: no se preocupe, saliéndose de la norma, usted construya. Si no estorba el paso de los peatones, por ignorancia, usted construya. Todo tiene que ser documentado. Por eso existe el procedimiento administrativo. Por eso es que si yo solicito una construcción, me debieron dar una licencia. Y no está tan alejado. Entonces, si construyó, alguien debió darle autorización, verbal o escrito. Pero en el momento de los problemas, nadie dice nada. Procedimiento administrativo. Ley del silencio: responsabilidad de los funcionarios públicos, responsabilidad de los administrados, de los dos. Establece los procedimientos administrativos que están sujetos a silencio administrativo positivo o negativo. Positivo o negativo, ¿no? El silencio de por sí administrativo es positivo cuando damos intangibilidad al expediente. Sabemos que podemos conocer la situación del expediente, pero es un proceso que debe llevar y tiene una respuesta por escrito. Y negativo es cuando lo comenzamos a divulgar, ¿no? Cuando sé de ese expediente, comienzo a divulgar a todo el mundo, ¿no? O me aprovecho de esa situación. Yo sé, afuera de la municipalidad, yo sé tu expediente, sé que estás esto. ¿Y cómo sabes tú? No, es así. Te intervienen a una tienda que a lo mejor está sacando recién su licencia, está informal, y llegan a molestarlo. Se aprovechan de la situación de lectura de un expediente. Hay que tener bastante cuidado. Y empezamos esto. Mecanismo para formalizar edificaciones. Es muy importante definir que las edificaciones, todas las edificaciones, no decimos un uso, se van a contemplar dentro de las dos leyes. La 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Regularización, ese es el término. ¿Por qué regularizamos? Porque algo no está bien procedido en su trámite administrativo. Yo regularizo algo, quiere decir que estoy tratando de sanear algo que es informal. No nace la ley de por sí, sino nace directamente para sanear la informalidad, para regularizar los procesos. ¿A través de qué? De la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y bien común. ¿Esto aparece en dónde? En los condominios, ¿no? En los departamentos, en los edificios que tienen áreas comunes, ¿no? Y se aplican a todas las edificaciones ejecutadas antes del 19 de julio del año 99. O sea, todas aquellas que antes de esa fecha se pueden acoger a esta ley, la 27157. La ley 29090. Si de aquí hablamos en edificaciones, en esta parte, aquí estamos hablando de habilitación urbana, o sea, la ciudad en sí y las edificaciones. Edificaciones, ¿para qué me puedo acoger a la ley? Edificaciones ejecutadas después del 20 de julio del año 99, fíjese, 19, un día después. Una es antes, agarra todas las que están antes del 19, y la otra agarra al día siguiente, todas hasta
el 25, no, y antes del 25 de julio, en este caso de septiembre de 2007. Una se relaciona con la 27157 y también incluyen acá aquellas que están desde el 2007, septiembre del 2007, 25 de septiembre. Todas ellas se pueden acoger a la ley. Dime. ¿Hay algún método legal en el que el Estado pueda saber o pueda determinar el mes o el año en que se construyó determinada obra? Más bien, te traslado, o sea, como un poco la pregunta. ¿Cómo puede sustentar un propietario que su construcción... Porque yo como propietario podría decir, yo lo construyo ahora... No, pero sí, pero no solamente diciendo, tienes que sustentarlo. O sea, la municipalidad te va a recibir cualquier construcción que esté construida antes del 19 de julio del año 99. Pero ¿cómo sustenta el propietario? Una sustentación muy lógica son generalmente las facturas o documentos de construcción o el contrato con un contratista en el momento que se ha hecho la ejecución. Es un profesional que te contrata, documento una minuta, lo presentas. Como no sucede esos casos generalmente, y siempre nos vamos al amigo, al vecino, al compadre, al cuñado que construye, guarden siempre las facturas de las empresas, de las tiendas, ferreterías, ¿no?, que adquieren el material, ¿no? Fotografías, ¿no?, que acrediten con fechas la construcción de ese. Más aún, hay gente que no sacó licencia, sabe que no tenía licencia, construye, empieza a construir y en eso, ¡ping!, le cae la municipalidad. Notificación, copia de esa notificación y documento de regularizar ante la municipalidad. También es un documento válido, sí, porque se hace en el momento, ¿no? Si no puedes presentar esto, entonces no podrías sustentar, pues. Tiene que haber documentos probatorios, ¿no? Puede suceder que tú hayas hecho una declaratoria de fábrica en el año 70 del primer piso, pero tú después construiste segundo y tercero. Como aquí en el Perú todo se puede solucionar, ¿no? Aparece la ampliación de declaratoria de fábrica. ¿Qué significa? Que había una declaratoria de fábrica antes. Acuérdense que la declaratoria de fábrica, y hay un error, las municipalidades aplican eso, ¿no? Puedo ampliar la declaratoria de fábrica, ¿no? ¿Por qué puedo ampliar? Si el significado de la declaratoria de fábrica es la declaración final de construcción, ¿cierto? Pero se agarran que la construcción ahora, presentada al final, no es de un piso, sino de 3. Cuando nosotros sabemos que para sacar la licencia de construcción presentamos el proyecto integral completo, señores. Divergencia legal técnica, pero que es asumida para las municipalidades durante muchos años, que han permitido la informalidad de las construcciones. No hubiesen permitido nada de eso y se amarraban a lo que era la declaratoria de fábrica, o sea, construcción final. Ahora, usted puede determinar la construcción final y después indica la culminación de obra del primer piso. Y se queda ahí. Y tiene el antecedente que presentó el proyecto completo. Pero no puede sacar declaratoria de fábrica del primer piso. Si no, tendría que sacar la declaratoria de fábrica cuando tenga el primero, el segundo y el tercero completo. Pero la municipalidad te saca la declaratoria de fábrica. ¿Por qué la municipalidad comete excesos? O quizás por desconocimiento, puede ser, ¿no? Pero en muchos casos por no aplicación de la normatividad exacta. Las municipalidades han generado, en muchos casos, porque no tienen profesionales idóneos en las municipalidades. Generalmente los supervisores no son profesionales, son ingenieros, no son arquitectos, porque existe un problema también de honorarios, ¿no? Un problema de que no son bien pagados en la municipalidad. Entonces hay ingenieros que no trabajan en la municipalidad y después por 400 soles, 500 soles, ¿qué van a trabajar? Entonces contratan técnicos, a veces ni siquiera técnicos. Y esa casi toda la municipalidad, no solamente la más baja, Miraflores, San Isidro. Y llega el momento que esos profesionales, entre comillas, que ponen la municipalidad, cometen errores. Y más aún, el personal administrativo sigue cometiendo errores y registra en la municipalidad las acciones que hace el propietario. Y después con justo derecho dice, yo hice el primer piso, pero falta el segundo y el tercero. Y como nadie tiene, entre comillas, ni no para hacer toda una construcción de 3 pisos, hace piso por piso. Ampliación de declaratoria de fábrica. Pase, señorita, buenas tardes. Tome asiento, por favor. Justo. Ampliación de declaratoria de fábrica
y termina siendo un tema un poco ya inmanejable, o sea, genera la informalidad. Hablamos al inicio que la informalidad nace desde la propiedad, y la propiedad en el Perú es el terreno. COFOPRI, Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, nace en el año 96. Durante años, hasta la fecha, se ha dedicado a la formalización de los predios urbanos a nivel de propiedad, a nivel de terreno. Ha hecho un catastro del año 96 sobre los lotes. Hasta ese momento habían informalidades de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, que no eran registrados sus propiedades en registros públicos. Y esas propiedades no inscritas generaban para el posesionario, para el informal, para el invasor, no llegar, como guste. Ah, ya, no, como guste, no hay problema. Y la informalidad se fue generando definitivamente con el paso de los años, y COFOPRI llega a titular, mediante un proceso de saneamiento físico legal, a más de 1,5 millones de propietarios, pero solamente a nivel de lote. Los señores tenían un título de propiedad inscrito en registro público. Dígame si no eran propietarios. Eran propietarios. Yo digo eran porque solamente era el terreno, pero ellos construyen. Y al construir y no declarar la construcción o no sacar licencia de construcción, ¿qué pasó? Volvieron de nuevo a la informalidad. O sea, estamos viendo que la informalidad nace de varios puntos, ¿no? Yo puedo ser propietario, mi nombre escrito en registros públicos, pero definitivamente no quiere decir que mi propiedad está formalizada, porque soy propietario registral, pero no he declarado mi construcción. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso estamos viendo, ¿no? Que definitivamente en ambos casos, ¿no?, vamos a regularizar la propiedad informal, ya sea como habilitación urbana o como edificación. Habilitación urbana a través de todo lo que es el término de la condición urbana dentro de la ciudad. ¿Alguna pregunta sobre estos dos? Primer paso, primeras clases, vamos a ver la ley 29090. Por si acaso mi clase empieza a las 4. Tratemos de llegar, pero de todas maneras está colgado en la página, pues, ustedes pueden repasarlo. No se preocupe, no se preocupe. Estimo que tenemos estas partes, ¿no? Comparaciones, los juegos comparativos para las leyes nos dan los títulos para poder, administrativo legal, de poder trabajar. Veamos. La ley 27157. 3 títulos. Empezando que el segundo título ya fue derogado por la ley 29090, pero le pongo acá como esquema para poder revisar los 3 títulos. Primer título dentro de la 27157 es la regularización de edificaciones. O sea, marca todos los términos de regularizar las edificaciones. Segundo título, ya no está dentro de la ley porque fue derogado por la 29090, pero que hacía procedimiento para la declaratoria de fábrica. Quiere decir que la 29090 ahora efectúa eso. También cabe la posibilidad de utilizar la declaratoria de fábrica como regularización dentro de la 27157, pero no es exclusividad. ¿Estamos? Título 3, régimen de propiedades de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento de la declaratoria de fábrica se da solamente para predios de lotes unifamiliares o se da para predios de lotes multifamiliares. La declaratoria de fábrica se da para predios unifamiliares o para predios multifamiliares. Para ambos se da, ¿no es cierto? Se da no para los predios, se da para la construcción. Ya sea unifamiliar, una casa de 2 pisos, o sea para un edificio donde haya 50 departamentos. Los dos deben presentar declaratoria de fábrica. Ley 29090. Lo tiene en su cuadernillo también. Y también lo panan en la página web también. Sí, no se preocupe, pero pregunten, no hay ningún problema en eso. Y la ley 29090, ley de procedimiento administrativo de licitaciones urbanas, son los dos grandes procesos que tiene, y de edificaciones. Norma la habilitación, la parte urbana, y norma la parte exclusiva, que son las edificaciones. Muy similares una de otra. Una nació antes que la otra,
paralelamente se han ido juntando. Lo que pasa es que la ley 29090 va ligada mucho a las municipalidades. Y la ley 27157 está ligada a la municipalidad, pero también directamente a registros públicos. La entidad que maneja la inscripción de los predios urbanos, ¿cómo se llama? ¿En dónde inscribo? SUNAR, ¿pero cómo se llama? Superintendencia Nacional de Registro Público, SUNAR, por si acaso. Es como COFOPRI. Todo COFOPRI, Comisión de Formalización de Propiedad Informal, hasta el año 2007. Después se llama Organismo de Formalización de Propiedad Informal, pero sigue llamándose COFOPRI por el efecto de marketing, ¿no? Porque ya OFOPRI ya suena feo, ¿no? COFOPRI comisión, es que la comisión no puede durar más de 2 años, y duró como 7 años. Entonces, por eso tuvo que cambiar de nombre, tuvo que convertirse en organismo. ¿Ya? ¿Su profesión, señorita? Yo soy licenciada en hotelerismo. Ya. Esa es mi primera carrera. Estoy en mi segunda carrera que es traducción e interpretación. Estoy en el 5º ciclo y estoy haciendo una maestría en educación. Perfecto. Y dígame solamente la inquietud. ¿Y de dónde sale la declaratoria de fábrica? ¿Tema? ¿Le gusta bastante las edificaciones? Lo que pasa es que me gusta lo que pasa es que yo hago bastante papeleo con mi mamá. Y a mí me encanta hacer los documentos, me encanta. Perfecto. Todo eso, toda la documentación, todo eso me gusta. Es el tema administrativo. Es el tema administrativo. ¿Cuál es su nombre? Silvia. Silvia. Joven, ¿usted? Soy ingeniero industrial, especializado en tecnología de información y telecomunicaciones. Soy marketing, proyectos. Perfecto. Me interesa el curso porque estoy tratando de hacer un proyecto con mis familiares y por eso quiero ver todo el tema administrativo. ¿Por qué les pregunto esto? El tema de formalización y saneamiento en el Perú ha dado lugar a un término que se llama multidisciplinario. El acondicionamiento territorial y los elementos que forman la ciudad ya no puede ser atacado por un profesional neto, indicado, arquitecto o ingeniero. Participamos todos. Y es bueno encontrar un salón en donde tengo ingeniero geógrafo, ingeniero civil, industrial, hasta carrera de hotelería, turismo de hotelería. Y es bueno, porque todos participamos en lo que es el uso adecuado de la ciudad. Por eso no debe sorprendernos en un momento dado. Multidisciplinario, ¿ya? Que es el tema de diferentes disciplinas y es algo que lo vamos a ir viendo poco a poco. Estos términos deben verse de ese margen, ¿no? No solamente como un tema administrativo, sino como el estudio administrativo de los procedimientos en la ciudad. O sea, el propietario o el contribuyente debe entender que la ciudad no la maneja solamente la municipalidad a través de la alcaldía, debemos manejarlo nosotros. Hay un término bien dado. En vez de ensuciar, ¿no? En vez de limpiar, mejor no ensuciemos la ciudad. No habría menos limpieza si no ensuciáramos. ¿Qué limpiarían? Nada casi, ¿no es cierto? Mantendríamos más limpia la ciudad, pero aquí la ensuciamos a cada rato. Muchos dirán, porque no hay un tacho de basura. Vayan a su casa y tiren una bolsa de basura en medio de la sala, mamá, papá, latigazo, ¿no? En la ciudad no, en la ciudad nadie se da cuenta. Sigamos en estos jóvenes. Multidisciplinario. Es un tema que vamos a seguir manejando. Ley 29090, que regulariza las habilitaciones urbanas de edificaciones, ejecutadas antes del 25 de septiembre del año 2007. Según la ley 29090, las edificaciones que han sido construidas sin licencia de obra, después del 20 de julio del año 1999, podrán ser regularizadas hasta el 31 de diciembre de 2008, avalada por una declaración previa o el autovalúo. ¿Se acuerda, joven, que me hablan que otro documento podría avalar que una construcción fue hecha en una fecha? El documento autovalúo determina, generalmente en su HR y su PU, ¿no? Los registros de una edificación a una fecha. Hay un margen de 7 letras que aparece C, F, H, D, I, no sé si se han fijado. Ustedes, especialmente cuando hacen el autovalúo en su casa, llenan, digamos, sacan el valor unitario de construcción, pero lo sacan a través de unos valores que son primero letras y cada letra tiene un valor y lo multiplican por el área de la construcción.
Eso se llaman los valores por metro cuadrado de construcción, que sale cada octubre o noviembre de cada año y rige el siguiente año. Viene como una matriz de 7 columnas, con las siete letras que permite uno elegir según el material predominante el valor que debe tener tu construcción. Te sale el valor por metro cuadrado y lo multiplicas por el área construida, que básicamente para eso es el área techada, porque no podemos trabajar área construida. También tiene, digamos, términos que deben ser cambiados, ¿no? Creo que los ingenieros civiles se pueden percatar muy bien que la diferencia entre un área techada y un área construida, ¿no? El área construida pues casi es un metraje de los elementos constructivos, ¿no? Yo, por ejemplo, este muro, solamente este muro con puerta, ¿le podría sacar un área techada? ¿Cuál es el metraje de este muro? Tendría que alto, ancho, grosor, ¿no es cierto? Y metrarlo ahí en cantidad de drywall, ¿no? Elementos estructurales, todo. Pero como área techada no tiene área techada. Entonces, cuando nosotros hagamos construcción, áreas construidas es para efectos de un metrado de un presupuesto ya más analítico, con precios unitarios, con todo. Para efectos de la regularización de lo que hace la municipalidad, solamente con valores por metro cuadrado, en Costa, Sierra y Ceiba. Esos valores, esos 7 valores sobre área techada. Es más fácil, el área techada es. Uy, pero me dice, este es un techo inclinado. El área techada, para este caso, es el plano horizontal, la proyección de este techo inclinado sobre un plano horizontal, ¿no? No vamos a medir esto porque siempre hay una diferencia, el volumen es distinto, ¿no? Diferencia de eso, área techada es lo que se va a utilizar para regularizaciones bajo las 2 leyes. Salvo que te pidan un presupuesto de obra. En un presupuesto de obra ya tiene que ir el elemento estructural de cada elemento estructural que se construye, desde el cimiento hasta el último piso, la última losa. Ley 29300. Las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 de julio del año 99 hasta la publicación de la Ley 29090. Estas pueden ser regularizadas por un plazo de 180 días calendarios, contados a partir del 17 de diciembre del 2008. Ley 29476 amplía el plazo de la Ley 29300, que modificó a su vez el plazo señalado por la Ley 29090 hasta 31 de diciembre del 2010. Las edificaciones que no cumplan con normas urbanísticas y de protección del patrimonio histórico o que se hayan regularizado al vencimiento de proyectos son materia de demolición. ¿Qué sucede en el Perú, en Lima? No solamente tenemos edificaciones sobre predios urbanos, convivimos con una historia muy permanente, historia antes de la llegada de los españoles y posterior de la llegada de los españoles. Antes de, estamos hablando Caral, Pachacama, ¿no? Estamos hablando de Machu Picchu, todo lo que sucedió, inclusive antes de ellos, pre-incas, estamos hablando de las ciudades mucho más antiguas, 5000 años, por ejemplo, Caral, ¿no? Más que Mesopotamia, ciudad más antigua en el mundo. Pero estamos encontrando vestigios, ¿no? Y después nuestras casonas republicanas en el centro de Lima, Barrios Altos, ¿no? En provincias también, que es posterior, ¿no? Estamos llegando en la época republicana. ¿Por qué convivimos con ella? Porque nos vamos a encontrar en la ciudad, pues. Entonces, si quieren ustedes regularizar, algunos de ustedes a lo mejor quieren una propiedad que tiene el valor histórico, es muy bonita, pero tiene el valor histórico. Nosotros no podemos demolerlo así nomás para construir un edificio. ¿Quiénes deben intervenir? Especialmente hay un organismo que interviene. A ver. INC, el Instituto Nacional de Cultura, ya no existe. Se llama el Ministerio de Cultura. Asume las funciones del Instituto Nacional de Cultura, el famoso INC. Cuando queremos hacer una demolición, no solamente debemos ir directamente a la municipalidad, sino solicitar la intervención del Ministerio de Cultura. Especialmente si en tu certificado de parámetros edificatorios urbanísticos aparece que es un bien cultural. Generalmente en el centro de Lima, en Barrios Altos, donde se aglutina casi todo, la Mero de Pizarro, ¿no? Todas las construcciones antiguas, podemos caer en ese problema, ¿no? O podemos encontrarnos vestigios. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Girón Ancash, que está al costado del Palacio de Gobierno. ¿Se ubican más o menos? Girón Ancash, con Carabaya creo que es, ¿no?
El Cordano, sí se ubica, ¿no? El que está en la esquinita. Es un barcito de 1800, por si acaso. Al frente justo del Cordano, al costado de lo que era la estación de Desamparados, estaban demoliendo un edificio. Un edificio que tenía un carácter más o menos de 1890, 1900. Querían construir un edificio multifamiliar para, digamos, toda la gente que estaba ahí alojada por barrios altos, trasladarlas ahí para hacer una renovación urbana en esa zona. Ya se habían demolido el primer y segundo piso y estaba entrando el carrado frontal. Cuando ¡puc! Golpea el carrado frontal. Sí, golpea. Y buena suerte que el arquitecto que estaba de residente ahora dijo, para en eso. Entren manualmente a sacar qué hay abajo. Y encontraron una casa virreinal, finales del virreinato. Una casa que ocupaba más de 500 metros cuadrados. Lo que pasa es que después de años ha sido pues tapada, pues, ¿no? Y estaban en primer y segundo, casi primer y mitad del segundo piso, enterrado. Es lo que se llama ahorita el museo del señor Bodega y Cuadra. Ustedes pueden entrar a ese museo, han reconstruido la casa. Se olvidaron ya del edificio porque entró el Ministerio de Cultura y prohibió cualquier intervención. Pues no se puede, se habían demolido ya algo, a lo mejor lo cultural no era lo que estaba construido, sino lo cultural es lo que estaba abajo. Y ahí es gratuito y ustedes pueden pasar y ven, han encontrado la primera casa completa con todos utensilios de esa época, desde un cepillo de dientes hasta las vasijas, vasos, zapatos, porque el señor era un comerciante, Bodega y Cuadra, era un comerciante español que vino acá y traía los primeros, era el WON de esa época. El Plaza Vea de esa época. Traía de todo y lo vendía a los españoles, porque los españoles que vinieron acá, pues especialmente lo de Francisco Pizarro y todo lo demás, no podían regresar a España, pero ustedes saben por qué, ¿no? Se tuvieron que quedar acá y acá pues eran considerados de todo, ¿no? Entonces tenían que darle las facilidades del caso. Como comerciante hacía por barco, traía desde vino hasta tijeras para cortar las uñas, peines. Y han encontrado todo eso de esa época y lo están mostrando, es gratuito por si acaso, vayan ustedes a verlo. Por eso es importante cuando dice acá que las edificaciones que no cumplen con normas urbanísticas y de protección del patrimonio histórico o que se hayan regularizado el vencimiento del plazo son materia de demolición. Tiene que regularizarse eso. Dígame. Ahí en la directiva, la norma también establece que las construcciones que no cumplan con los parámetros urbanísticos deberían ser demolidas, ¿no? El tema es, por ejemplo, yo he construido, por mi casa hay un montón de edificios que han hecho. Yo sé que según los parámetros urbanísticos en una calle uno puede construir hasta 4 pisos y con un retiro de 1,5 metros en una avenida con hasta 2 metros, ¿no? Pero el tema es que las que se han construido al límite del lote. Ninguno cumple los parámetros. Es más, tienen voladizos. ¿Sabe que ahora no se puede, están prohibidos, no es cierto? O sea, antes... sí, pero ¿cómo la municipalidad ha permitido eso? Dirá usted, ¿no? Claro, porque además, si usted me menciona que el tema del autovalú es, bueno, o sea, se puede tomar una figura legal para poder sustentar... También puede modificarse. En este caso, ¿Cómo acepta la municipalidad eso? Claro, y también la SUNAR. La SUNAR solamente registra. La SUNAR no entra a la revisión en campo. La responsabilidad es municipal. ¿Y usted cree que la municipalidad no se ha hecho esa pregunta hace años? Claro que se ha hecho esa pregunta. Más aún, hasta han sacado decretos de alcaldía, modificando a veces, contraviniendo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Antes, en su terreno, uno tenía la posibilidad de 50 centímetros volar fuera del terreno, en el segundo piso, en la losa del primero. Pero muchos de esos casos permitía que al volar los 50 centímetros, segundo piso, dormitorio, 50 centímetros, mi balconcito. Salía fuera del terreno, balconcito, pero no tiene luz. Yo tengo mi poste de luz de la calle, jalaba luz gratis. Pero no sabían que esa luz venía con otra corriente. Las casas son monofásicas, esas son trifásicas. Vuela, mucha ha sido causa de incendio o de algún accidente por el alto voltaje, ¿no? Además, hacer eso, mucha gente, cuando no hay... Bueno, se supone que la habilitación urbana, para venderte un terreno, tú debes tener pistas, veredas ya establecidas. Pero en el Perú no sucede eso.
En el Perú primero te posesionas y después llega la pista de vereda y todo lo demás, ¿no? Entonces, desgraciadamente cuando había ese voladizo fuera de su lote, teniendo el voladizo, muro, amplío mi construcción. ¿Y qué dice la municipalidad? Si en la manzana, existiendo un retiro municipal de 3 metros, se encuentra, o el propietario que quiere construir a ese nivel, encuentra que la gran mayoría ha llegado al límite de su terreno y todos tienen un mismo perfil urbanístico, puede construir usted hasta ahí. O sea, permite, porque ya la mayoría lo hizo, no te va al último, no le va a decir tú no construyes, porque le hace un proceso judicial a la municipalidad y se la gana. Bueno, la municipalidad siempre pierde en todo. Entonces eso quiere decir que los parámetros, o sea, el certificado de parámetros de realidad se puede, no necesariamente lo puede discutir. Lo que pasa es que el certificado es el nacimiento para una construcción nueva, pero sucede en esos casos en donde el cual la municipalidad interviene y no hace valer el certificado de parámetros. El certificado de parámetros debe ser único, y es único por un lote. Tu vecino a lo mejor tiene otras condiciones, porque tú dices, no, si mi vecino puede construir, no señor, a lo mejor ahí cambia la condición, ahí cambia el uso, ahí cambia la zonificación. Tú no sabes porque deberías en realidad saber, porque el plano de zonificación debe publicarse, debe ser público, pero nadie va a ver eso en la municipalidad, y la municipalidad tampoco no tiene el profesional idóneo para poder explicar o hacer valer el funcionario. ¿Se acuerdan que antes estamos pasando a la ética del funcionario? El funcionario debe hacer valer las leyes dadas por la municipalidad, pero en vez de hacer valer, lo que está permitiendo es la informalidad, ¿no? Todo terreno debe tener un área libre. ¿Cuál es el objetivo del área libre del terreno? 30%, 35%, dice, ¿no? ¿Alguno tiene una idea por qué es el objetivo del área libre? Básicamente para dar un confort al habitante, al que va a posesionarse, al propietario. Porque si no, bueno, el confort es que en el área libre da ventilación, iluminación natural, ¿no? A los ambientes. Es ubicable, generalmente el retiro municipal te permite eso en la fachada principal, pero también tienes pozos de luz adentro o patios, ¿no? Generalmente las personas que no llevan un criterio técnico para construir una edificación terminan construyendo todo. No le interesa. Quiero más área construida, más área techada. Sale para 2 habitaciones, el hombre tiene 4 habitaciones ahí. Entra a su casa, todo el día está prendida la luz. No es habitable. Exacto, el confort. No llegamos a eso. Debemos, toda civilización va avanzando y de tal manera va llegando a tener mejores condiciones, ¿no? Conforme avanza el tiempo, ¿no? Y eso debemos llegar nosotros, que las condiciones ya no debemos exigir solamente áreas techadas, sino una condición de confort, de hábitat. O sea, vivir tranquilos, naturalmente. Si no te viene una luz, un recibo de luz que no vas a poder pagar a fin de mes. Eso se llama que haya edificios inteligentes. No eso porque la puertita se abre sola, eso no es inteligente. El edificio inteligente, la construcción inteligente es aquella que se vitaliza, se revitaliza, se utiliza con medios naturales, paneles solares para que pueda la luz intervenir sin energía eléctrica, luz directa. A las 7 o 8 de la noche ustedes recién están apagando en verano la luz, prendiendo la luz, porque todo el día tienen luz natural, ¿no? Cosas como esas. Y en las construcciones se da ahorita un término que es sacar lo que es la calificación LED para edificaciones inteligentes. O sea, no es la luz LED, ¿no? Es un término, unas siglas americanas que indican edificaciones que tienen recursos, se acondicionan y se desarrollan con normas naturales, un hábitat natural. O sea, estamos llegando a eso, a un mejor hábitat, un mejor confort, ¿no? No vamos a tener habitaciones pequeñas, todo, pero desgraciadamente no estoy acusando a las municipalidades, pero es necesario saber que algo está funcionando mal en las municipalidades, ¿no? No hay márgenes, tú mismo lo ves, ¿no? ¿Alguien conoce Previ Naranjal? ¿Conocen Previ? ¿Alguien conoce a lo mejor por el Agustino? Al frente del Agustino hay un conjunto habitacional. Bueno, el asunto es que hay pasajes internos y la gente ha comenzado a
a cerrarlos con rejas. Y como tengo una explanada de 6 metros, ahí previo Naranjal 6 metros, los que estaban frente a ese pasaje peatonal, 6 metros, 3 metros, primera reja, ahí entra mi coche. Todo lo demás, oye, no, pero quedan 3 metros. El otro también, toda una cuadra, de 6 se redujo a 3. Está transgrediendo el parámetro urbanístico. ¿Quién es obligatorio de hacer cumplir eso? El administrador de la ciudad. Es muy importante eso. A ver, vamos a hablar sobre algunas generalidades, ¿no? Digamos que están exceptuadas de licencia de edificación aquellas edificaciones que no se ejecuten en inmuebles calificados como patrimonio cultural de la nación. O sea, aquellas que son patrimonio cultural de la nación están exceptuadas para trabajo de acondicionamiento de refacción, solamente se declara el autovalúo. Los encos frontales no necesitan, bueno, siempre que el inmueble esté bajo la régimen de propiedad exclusiva, pero en inmuebles calificados como patrimonio cultural. Generalmente el centro de Lima de por sí es patrimonio cultural, pero no solamente estamos hablando de ese distrito, en otros distritos están considerados algunas edificaciones patrimonio, entonces hay que ver bajo esa condición con el Ministerio de Cultura. ¿Qué es patrimonio cultural de la nación? Es todo inmueble que por su importancia, valor, significado arquitectónico histórico sea declarado perteneciente al patrimonio cultural de la nación o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Una edificación que ustedes puedan determinar patrimonio cultural de la nación que conozcan. Edificación. Es la casona de San Marcos, exactamente, la que está en el Parque Universitario, está considerado. Está las iglesias, la Catedral de Lima, por ejemplo, ¿no? Está también el Palacio de Gobierno, ¿no? Casi todas las iglesias están consideradas patrimonio cultural, ¿no?, de la nación. Pero también hay zonas que están consideradas, por ejemplo, la Plaza Mayor de Lima, considerado, o sea, yo no puedo construir cualquier cosa ahí, ¿entiendes? Cercano ahí está la iglesia de, ¿cómo se llama? Esta iglesia que está al costado de Girón Ancash, la iglesia de San Francisco de Jesús el Grande, que conocen la iglesia de San Francisco. Esa iglesia era de una magnitud de área. Se puede imaginar que cuando se hace la avenida Bancay, secciona en 2 partes la iglesia. Por eso es que a la hora que vamos desde el Parque Universitario hacia el RIMAC y llegamos a una cuadra, Girón Ancash, al lado derecho van a encontrar la Tercera Orden Franciscana. Quiere decir que cuando se hizo el ancho de la avenida Bancay, toda esa área que destruyeron, había edificaciones pertenecientes al conjunto de la iglesia de San Francisco. O sea, como una torta, mitad separada. Pero no había INC, estamos hablando finales de los años 50. Eran callejones, toda esa zona, pero estaba considerado una parte de construcción, que eran las habitaciones de los padres franciscanos. Por eso la mitad está en un lado y la mitad está en el otro lado. Además, la iglesia de San Francisco tiene 3 iglesias. ¿Ustedes la logran reconocer? ¿Algunos han ido? ¿A las catacumbas han ido? Sí, ¿no? No se han percatado que hay 3 iglesias. De la única, la iglesia de San Francisco, la primera, la que da para la Plazuela, la que da para el, ¿cómo se llama? Girón Lampa, la iglesia de la Soledad, no, el Milagro, y la que da para Ancash, la iglesia de la Soledad. Son 3 iglesias en ese espacio. Sería bueno que la vayan a ver. Interesante. Entonces, veamos, ¿no? Existe la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28.29.6, artículo 2, lean esa parte. No procede regularización. Está prohibido conceder autorizaciones en vía de regularización. Quiere decir que ya lo hicieron, ¿no? Ya construyeron, ¿no? Bajo responsabilidad penal, ¿no? Aquellas que interfieren sobre ejecuciones de obras de bienes culturales. O sea, yo no puedo agarrar la casona, digamos la casa donde nació Miguel Grau, y empiezo a demolerla, ¿no?, o intervenir. No puedo. Ni siquiera puedo solicitar licencia, oiga, porque eso tiene que ver lo primero
Ministerio de Cultura, o sea, es intangible por ser patrimonio cultural. O sea, está prohibido edificar. Puedo hacer remodelaciones que hagan poner en valor la edificación. ¿Qué significa poner en valor? Darle las características mínimas que tenían en su inicio, o sea, su uso, devolverle. Puedo cambiarle el uso también inclusive. Pero como edificación, tratar de rescatar con tecnología actual, ¿no? Rescatar la edificación y darle su realce, o sea, volverlo a vida, o sea, volverlo útil. Generalmente las casonas antiguas tenían un patio central y tenían arcos alrededor. Muchas de esas casonas pueden ser utilizadas, por ejemplo, con fines de banco, o puede ser para embajadas. Y en esos arcos que es abierto le pueden poner vidrio cristal templado. O sea, se mantiene igual la transparencia, pero están creando ambientes adentro. O sea, estamos dando otro uso. Pero la estructura sí se mantiene y estamos aplicando tecnología nueva. ¿Vamos? Generalmente la restauración de monumentos históricos es un tema muy delicado. No solamente es botar una construcción, sino darle las características que estaban en el momento. Si es madera, tengo que reconstruirlo. Si es la pintura color naranja, no señor, tengo que hacer una prospección arqueológica, o sea, tengo que detectar la primera capa de pintura inicialmente por la cual fue pintada. Y se hacen cuadraditos de 1 centímetro, otro centímetro, hasta encontrar el primer color. Y ese color a lo mejor tiene un valor porque fue la primera construcción, el primer color que se dio a la edificación. Es un tema arqueológico, es un tema de restauración. Acá recién se está haciendo, antes no se hacía, antes la tumbaba. La orden franciscana, con eso le digo, no pasó nada. Está prohibido conceder autorización, esto para las municipalidades, está prohibido conceder autorización en ejecución de obra vinculada a bienes culturales inmuebles. La Municipalidad de Lima, ¿en qué momento? En el año 60 permitió que se bajaran la tercera parte de la orden franciscana. No podrían hacerlo ahora. En vía de regularización y que haya sido ejecutada sin autorización previa del INE. Bueno, este es antiguo, debe ser a través del Ministerio de Cultura actualmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame. Yo he pasado por la avenida Pizarro. Claro. Y hay una, bueno, toda esa zona, todo ese centro histórico, pero me dijo la sorpresa de que hay un colegio, han abierto un colegio. No voy a decir el nombre del colegio. No, sí, no hay problema, sí sé. ¿Cómo es que logran abrir ese colegio en una zona histórica? Está transgrediendo la norma, claro, ¿te das cuenta? Claro, entonces, ¿cómo es que se le fiscaliza ese tipo de...? Bueno, en primer lugar, para construir el colegio he tenido que sacar licencia. 1, licencia de construcción. Y 2, una licencia de funcionamiento. O sea, he tenido que pasar 2 veces por la municipalidad respectiva. Pero ahí está. Más aún, ese se llama Programación Tacna, cruza con Francisco Pizarro. Ahí hay un local de seguro social. Al costado hay un edificio. Ese edificio fue saneado por COFOPRI. Yo trabajé en COFOPRI 13 años. Fuimos a sanear ese edificio. Son de 6 pisos. Se supone departamentos. Entonces nosotros entramos y el primer piso con una escalera tendrá 1,40 m aproximadamente. Pero una escalera así entre muros, seguía subiendo así, digamos en uno, que iban subiendo en uno. El primer escalón normal, el segundo escalón, o sea, el segundo descanso, ya había unos chiquitos así, de 3, 4 añitos con su mameluquito, bajando y subiendo. 3 chiquitos, la señora pues tendrá de este tamaño, casi igual, ni gemelos eran, pero se diferenciaban que en meses, ¿no? Seguía subiendo al tercer piso, ya no eran 3, eran 10. Cuando voy al 4.º piso, había un nido arriba. Un departamento, 2 departamentos de ese piso del 4.º se habían unido. Y todavía con su letrero. Y los descansos con su círculo de seguridad. Estaban en recreo los niños. ¿Quién le dio pase al uso de un departamento de uso de vivienda a uso educativo? ¿A quién le puedes echar la culpa? ¿Al director? Si los niños bajaban y subían. Eso es un problema municipal. ¿Y saben por qué es un problema municipal? Solamente me voy a distraer 5, 10 segundos. Todo esto se genera de la informalidad, del saneamiento, de la regularización y de todo lo que me explicas tú y me explica usted.
de que está sucediendo en la ciudad porque no se hace un inventario general, un catastro urbano, un margesí de bienes integral de toda la ciudad. Los últimos, no es de lo del INEI, no es de vivienda, no es, estamos hablando un inventario completo de edificación y de ciudad. Para eso existe una ley ya del 2004 que se llama la 28090, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro previo. Esa ley crea el Sistema Nacional de Catastro. ¿Qué permite con eso? El inventario integral de la ciudad. O sea, ¿cómo podemos manejar la ciudad si en realidad no sabemos cuántos edificios, qué usos tienes? ¿Acaso ustedes pueden saber aquí nomás en esta zona cuántos colegios hay? El alcalde nomás en esta parte podría determinarme cuántos colegios hay, cuántos hospitales tiene, cuántas avenidas, calles o jirones cuenta y en qué condiciones cuenta, cuántas licencias de construcciones se han dado y cuántas faltan por dar, cuántas construcciones son de ladrillo, cuántas son de adobe, cuántas son de drywall. Ese detalle nos permitiría saber y detectar, ¿no?, las informalidades que dan en la ciudad. Podríamos detectar que un edificio de 4 pisos que deberían 8 departamentos funciona un colegio. En una casa en esquina de 200 metros cuadrados hay un grifo y está inscrita en la municipalidad como casa habitación. Sucede, porque cuando no se hace el inventario del catastro, nadie puede manejar bien las cosas. Por eso es que ahorita usted pregunta a cualquier municipalidad, en la época de diciembre, 31 de diciembre, amnistía general. Vengan, señores, 50% en multas le descontamos, ¿no? Vengan, señores. ¿Por qué dice la municipalidad eso? Porque no puede detectarlo, está pidiendo que vengan los informales. ¿Tú crees que el informal va a ir? Porque sabe, una vez que llega, ¡pum!, le caen, ¿no es cierto? En cambio, si yo tuviera el catastro, podría identificar hasta el último y yo no voy a decir que venga, yo le notifico a ese señor. Tiene 24 horas para regularizar su situación. No ha sacado licencia de construcción, tiene un edificio de 4 pisos. Pero como no tiene el inventario la ciudad o los alcaldes, no pueden llegar a identificar a nadie. Por eso es que sacan, vengan por favor, 100% de descuentos. Estoy de barata. Eso es algo irregular. Mientras no se haga el inventario de la ciudad y no sepamos, el alcalde no sepa, entonces no puede determinar ninguna solución. Ustedes pueden creer, después de lo que digo, que el problema es seguridad ciudadana. A lo mejor hay otro problema más grave, ¿no es cierto? A lo mejor el problema es de transportes y no son las combis. A lo mejor el problema son las vías que están mal hechas. A lo mejor el problema es que las vías no son la cantidad de vías que nosotros debemos tener. O a lo mejor el parque automotor se ha excedido. Entonces la municipalidad o el administrador de la municipalidad debe tener por lo menos estudios, ¿no?, de acondicionamiento territorial o manejo urbano de la ciudad. ¿Y sabe cuál es el requisito para ser alcalde, señores? El principal requisito, ¿saben cuál es? Ser buen vecino. Así parece. No te permiten otro requisito. O sea, cualquiera de nosotros puede ser alcalde. Ahí tenemos el problema, pues, señores. Entonces le estamos dando el manejo de la ciudad no a un especialista, sino a cualquiera que entre. Entonces ese cualquiera que entra no sabe manejarlo, pues. Por eso es el problema de la ciudad. España, Canadá tienen 180, 150 años de haber efectuado un catastro. El catastro se hace una vez y después se actualiza. O sea, la ciudad crece, es viva, o sea, comienza a crecer, a moverse. Un día es un lote, al mes, a lo mejor ese lote ya tiene una construcción de un piso. Pero si yo en un mes detecto todo, o sea, hago un inventario, al día siguiente que termino el inventario, llamando a la gente a revisar, de esta manzana de zinc, hay una que se ha movido, lo notifico, pero ya no me reviso todo eso. Hay municipalidades que todos los años hacen catastro. Un catastro es muy caro, de un distrito cualquiera. ¿Y de dónde sale ese dinero para hacer catastro? De los bolsillos de los contribuyentes, hay que tener en cuenta. La ciudad debe manejarse eso. Todo alcalde que se postule debe tener su manejo, su índice de lo que es el manejo de su inventario. Si no tengo el inventario, ¿cómo sé que mi presupuesto alcanzaría para poder manejar las obras? Primer punto.
Actores de esto, ya lo vimos en antes: solicitante, el profesional y la municipalidad. 3 actores: el propietario como solicitante, el constatador profesional, ¿no? Arquitecto o ingeniero civil colegiado. Es el que va, el ingeniero civil da la carta de seguridad de obra, o sea, la final, esa carta que define básicamente que la obra está construida con todas sus características técnicas. Ámbito de aplicación. Para edificaciones construidas sin licencia entre el 20 de agosto del 99 y el 25 de septiembre del 2000. Deben cumplir con normas urbanísticas, edificatorias y de protección del patrimonio histórico, ¿cierto? Certificado de parámetros, patrimonio histórico. Esta declaratoria de fábrica, que no se hayan construido sobre terrenos que hayan sido materia de formalización o que sean objeto de saneamiento físico legal. Bueno, este término ya básicamente indica pues que mientras COFOPRI está formalizando un área determinada, asume potestad o propiedad del terreno. ¿Cómo hace COFOPRI cuando sanea un asentamiento humano? Como ese asentamiento fue informal, digamos mi Perú, ¿no? Ventanilla. Para poder darle título de propiedad a cada propietario, COFOPRI, por una normatividad para COFOPRI, asume la propiedad de todo el terreno, o sea, de todo mi Perú. Propietario COFOPRI. Y como propietario tiene la facilidad de sanear cada lote, darle un plano de lotización integral, un plano perimétrico y un título de propiedad a cada propietario, y lo escribe en registro público gratuito. Por eso dicen que no puede intervenir, no entra dentro de la realización cuando si está actuando COFOPRI dentro de la habilitación urbana, porque ya está haciendo un tema de saneamiento físico legal. Precisiones. La municipalidad verificará que se cumplen con parámetros urbanísticos edificatorios aplicables del inmueble en la fecha de ejecución de la obra. Esa es la irregularidad, esa es la formalidad, esa es la norma, pero la realidad es otra, ¿no? No se están dando. Se puede aplicar parámetros vigentes lo que favorezca la edificación a regularizar. Bueno, lo que pasa es que puede haber edificaciones que se presenten para regularizar la licencia, pero que pueden excederse del parámetro, porque el parámetro generalmente se da para edificaciones nuevas, ¿no? Para recién las que se van a construir. Pero si quiero aplicar el parámetro a una construcción ya hecha, puede darse que a lo mejor el parámetro me indica 30% de área libre y la construcción tiene 20%. ¿Qué? ¿Derrumbo el baño? ¿Quito una habitación para llegar al 30%? No voy a hacer eso, pues, ¿no? ¿Qué hago? El verificador registral o el constatador, ingeniero o arquitecto, lo que hace es observar que hay un 10%, ¿no?, menos de lo permitido en el certificado y lo pone como una carga registral. No va a decir demuélalo, no, no, es una carga. Y la carga implica que se puede levantar la carga registral siempre y cuando cumpla eso. O sea, en una remodelación a lo mejor logra cumplir esa área y levanta la carga. Diga, joven. Supongamos que yo de una relación dice 10 cargas. Esas cargas, uno las tiene o las debe subsanar ahí para que tenga la declaratoria de fábrica, o se puede subsanar luego de la declaratoria. No, tú puedes inscribir la declaratoria de fábrica, te puedes inscribir en registros públicos y aparece la carga en tu partida registral, carga registral, ¿no? Es carga registral por una escalera que está afuera, carga registral porque no cumple esto. El único problema es que cuando tú escribes una propiedad, usted escribe una propiedad en registro, lo hacen con un fin. Más que formalizar, muchos casos lo hacen para una venta, ¿no? O lo hacen para sacar, digamos, ante una entidad financiera un préstamo, porque la entidad financiera no te la da si tú no eres propietario registral. Entonces, lo que pasa es que si quieres venderlo, por decir a $50.000 tu casa, real, así vale. Entonces el señor que te va a comprar dice, mire señor, pero acá tengo como 10 cargas registrales. O sea, yo no voy a poder modificar si no levanto esto. Entonces su valor de 50 no es, ¿no? Ya entra la transacción de oferta y demanda, le dice, mire, solamente le voy a pagar 30.000. Pero tengo que levantar todas estas cargas. Entonces la carga te limita, digamos, a que tú puedas obtener el valor real de tu predio, o sea, la tasación real de tu predio, cuando hagas una transacción comercial. Acuérdense que las tasaciones
son bajo dos normas, ¿no? Dos tipos de tasaciones. Digamos la legal, que por normas legales se da, ¿no? Tasaciones legales con normatividad establecida, y la otra, la de oferta y demanda. Si tu inmueble con la tasación normal, según la norma, según lo que es digamos, los años que tiene, la depreciación, todo lo demás, ¿no? Te sale $120.000, ¿no? Tú haces lo mismo con la oferta y demanda, la tasación de oferta y demanda, que es hacer un muestreo en una zona determinada cerca del mismo inmueble y buscar el promedio de compra y venta de un inmueble de las mismas características. Generalmente ese valor es 3 veces más que el valor que da la tasación legal. Pero generalmente nadie pues vende la tasación con valores legales. Generalmente uno se va a la oferta y la demanda, lo que existe en el mercado. Y eso no lo puedes hacer si tu predio tiene muchas cargas. Puede estar hasta hipotecado. Menos, no puedes venderlo. La hipoteca te cierra paso. Entonces tienes que estar limpio en eso. Se puede inscribir, puede estar a tu nombre, puedes inscribir la fábrica, pero tiene ciertos lastres que te van a agarrar, ¿sí? Bueno, con esta ley, es para regresar a las condiciones que han hecho en ese periodo, ¿no? Pero antes del 99, las cargas correspondientes a esa edificación, se trasladan, no se levantan con la regularidad. No, ahí, acuérdate que, por ejemplo, en el caso de COFOPRI, regulariza lo que es la propiedad, o sea, el terreno, ¿no? Y todo lo que es la declaratoria de fábrica, o sea, la construcción. Pero no te habla que regulariza carga, o sea, se liberan las hipotecas, se liberan la carga, no, todo trasladan. Por eso es que a la hora de hacer el tracto sucesivo, COFOPRI hace todo el estudio registral y lo traslada a registros públicos con un código de predio, ya no está en tomos, en fojas, no están separados, sino en uno solo. O sea, lo hace en una base de datos más consolidada, pero traslada toda la secuencia que tiene, ¿no? Salvo que regulariza la propiedad, ¿no? Por si acaso, es a nivel de terreno nada más. Precisiones. Verificará la municipalidad que cumpla con parámetros edificatorios urbanísticos. Se puede aplicar parámetro vigente a lo que favorezca la edificación regularizar. Si la verificación es conforme, se emitirá la resolución previa a pago de multa en caso que tuviera el caso, ¿no?, de un levantamiento de una carga registral o algo que haya transgredido el certificado de parámetro. Y si no es conforme, se emitirá la resolución la municipalidad conforme a ley. O sea, también le determinará por qué no es conforme. A ver, quiero determinar que todo proceso que estamos estudiando son procesos teóricos. Generalmente en mis clases trato de llevar a los hechos reales. Para mí sería muy fácil explicarle teóricamente, decir que se tiene que cumplir. Sabemos que no está sucediendo. La informalidad de las propiedades no solamente se dan en propiedades, sino en las instituciones. Y son informalidades que no permiten, digamos, que se cumpla a veces las normas. Evitan que se cumpla la norma. No quiero decir que sea a propósito, sino porque hay tanta informalidad en todo. Informalidad del propietario, de los 3 elementos: informalidad del propietario, informalidad del profesional, informalidad de la municipalidad. Y no puede salir un producto obra pesaneada. Hay mucha informalidad. No digo que todas las municipalidades, pero de que hay informalidad, existe informalidad. Y la informalidad no se da en la edificación, se da en el uso administrativo, en esos actores que nosotros vemos para poder hacer la declaratoria de fábrica. Y si esa informalidad se fuera, digamos, liberando y entráramos cada actor en su proceso respectivo, el propietario de tratar de regularizar todo lo que le corresponde a su predio, la municipalidad de hacer valer las normas con cierta flexibilidad, pues no puede ser tampoco exacta, ¿no? Y el profesional, que ya lo están haciendo los colegios profesionales, de exigir que solamente sean aquellos que sean verificadores registrales o catastrales actualmente. Su profesor es catastral, verificador catastral y verificador registral. O sea, yo solamente, en mi caso, estoy, digamos, dado por SUNAR con la posibilidad de firmar o presentar expedientes para inscribir al registro público. Otro arquitecto que no está inscrito en ese padrón no puede presentar. Ahí ya los colegios se han puesto más duros, ¿me entienden? Porque antes había informalidad, cualquiera presentaba. Inclusive a veces un plano de arquitectura era firmado por un ingeniero civil o viceversa. Un plan de estructura firmado por un arquitecto, no fastidio, pues dice el ingeniero civil.
Yo también digo, ¿cómo va a firmar un ingeniero civil un plan de arquitectura? Pero no puede ser, ¿no? Los colegios se han puesto bien fuertes en eso. Quizás el actor principal, profesionales, está llegando ya a tratar de reducir un poco la informalidad de sus profesionales. Pero los otros dos actores, generalmente, señores, el actor principal, que es el propietario, que debe dar el primer paso para el inicio de la formalidad, no lo hace porque ve que la entidad, municipalidad, o sea, el administrador de la ciudad, tiene errores. Dice, ¿yo cómo voy a regularizar mi construcción si veo que este señor paga todos los trimestres, bien bacán, pues por un piso, todavía cercado de adobe y tiene un edificio de 8 pisos? Y a mí me pone multa de multa. Entonces ya no, eso es lo malo. Justo tienes al costado, visto, ¿no? Mire cómo ese funcionario de la municipalidad está que construye como si nada. Él me está afirmando que no cumplo con el tema municipal y él tiene hasta vereda, hasta el inicio de vereda. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí hay actores muy importantes que no están dando, digamos, el orden necesario, ¿no? Se dan cuenta que este tema no puede desligarse de la ciudad, el tema de formalización, multidisciplinario, ¿no? Y también multifinalitario. Va a tener diferentes fines, ya sea por el área cultural, ya sea el área deportiva, que no hemos tocado todavía, el área deportiva, área de salud, área industrial. Señores, el Rebagliati fue construido entre el periodo 1940 y 50. Era el mayor hospital construido en Latinoamérica, si no me equivoco, en el año 45. 2.500 camas, el más grande de Latinoamérica. Ahorita es el más grande que tenemos en el Perú, pero no porque hay gestión en infraestructura, sino que hay más de 5.000 camas adentro. Camarotes eran, ¿no? Uno encima de otro, pero ha duplicado. Y la infraestructura está igual. ¿Había otro hospital así de esa envergadura? ¿Ya creen que es necesario tener? Deberíamos tener otros hospitales, ¿no? De mayor envergadura, ¿no? Se lo hicieron en el año 40. Hágame favor. Si el estadio ha sido remodelado 3 veces, ¿por qué no puede acondicionarse? Estamos haciendo colegios emblemáticos de unidades escolares hechas en el gobierno de Odría. ¿Por qué no crean colegios grandes, unidades modernas, nuevas? Más bien declaren eso en patrimonio cultural histórico, pues, como han hecho el Colegio de Guadalupe, mi alma mater, ¿no? Está bien, pues son historia, pero ahora construyan, pues, ¿no? Y aparecen esos colegios y ahora, pues, como barra, parecen cárcel, mejor que el Sexto, parece, ¿no? O sea, el Estado tiene mucho, digamos, de responsabilidad de esto también. Y la municipalidad es de por sí, ¿no? Todo debe cambiar, el chip debemos quitárnoslo. Debe empezar por el propietario, dar el hecho de eso, ¿no? O sea, de cuidar su ciudad, de exigir. Solamente para proseguir a la media hora última de clase, la municipalidad está en la obligación de cada vez que hace un plano de zonificación, ponerlo a disposición de todos los contribuyentes. Pegar ese plano durante 20 días en el frontis de la municipalidad. Porque he hecho un cambio de uso. No vaya a ser que tu casa la haya convertido en comercio. Y si sucede así, tú tienes derecho a reclamo para que no lo haga. Si estás a favor, silencio administrativo. No dijo nada. Claro, pues si el plano me lo pones adentro, en el último patio, al costado del baño, nadie lo ve, pues. O alguno pregunta a sus padres a ver si han visto el plano de zonificación modificado por su distrito. Por ley, está obligatorio, claro. Bueno, cabe la posibilidad de responsabilidades en eso. Pero hay que cambiar. Pero todo creo que cambia por el inventario general. Necesitamos urgente un inventario general. La ciudad ya lo necesita. Es necesario que cada nuevo alcalde plantee el inventario general, el catastro. ¿Ya? Por si acaso. Antes creo que me equivoqué la ley, es la 28294. Ley del catastro general, es la 28229, creo que le dije otra ley. Ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional del Catastro y su vinculación con el registro de predio. Ley 28294. Pueden entrar, por favor, a la página web y van a encontrar www.snsp.gov.p, Sistema Nacional de Catastro Predial. www.snsp.gov.p. ¿Por qué les indico que entren en eso? Se están haciendo
bastante esfuerzo para poder llegar a meter, digamos, ese chip en todos los funcionarios públicos, que el tema de la ciudad no pasa por arreglar una pista, no pasa por poner policías en la calle o el ejército en la calle, pasa primero por todo un orden, y el orden es el inventario de la ciudad, el catastro urbano. No se hace un catastro detallado. Cuando cada alcalde haga su propio catastro, va a tener sus herramientas de juicio de cómo actuar. Entonces, con situaciones reales, él va a poder actuar en declarar, o sea, para poder regularizar licencia de construcción, declaratoria de fábrica, o entro a construcción de pista, o no rompo esta pista, está bien, ¿para qué voy a romperla? Más bien, le hago un mantenimiento, pero si no sé la condición de esa pista, la coloco en un solo nivel que todas las demás. A lo mejor falta luz, o a lo mejor tienen postes, tienen pastorales, pero no hay luz. ¿Se dan cuenta? A lo mejor falta agua. A lo mejor falta áreas verdes que están necesitando la ciudad. Área de recreación pasiva, parques. Área de recreación activa, pues, cancha de fulbitos, ¿no? Para que no estén jugando en la cancha, pues en la pista, ¿no? Todos hemos jugado, ¿no? Esperamos nomás que no pase. Hay un árbitro y uno que avisa que pase, y no va, está pasando el micro. O sea, en la calle, básicamente. Los hospitales. Estamos escasos de hospitales. No solamente de hospitales, a lo mejor de postas médicas. Pero si no sabemos cuántas tenemos, hay municipalidades que tienen un colegio, a las 104 otro colegio, a 2 cuadras otro colegio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay una normatividad, 500 metros de distancia entre colegio y colegio. No estamos hablando de una cuadra, por si acaso. Hay distancias entre hospital y hospital para que poder cada uno en un radio abastecer toda la ciudad. Pero no se aplica. A veces hay demasiado en un solo lado y no tiene esta zona de acá. Y como les digo, las grandes edificaciones institucionales no están siendo tocadas. Seguimos manteniendo las más antiguas. ¿Y qué pasó con las condiciones de diseño de los ambientes de un hospital son las mismas del año 40 a lo del año 2016? Ya cambiaron, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, las dimensiones de uso de equipos para salas de operaciones de 1940 al 2016 se ha cambiado. Antes eran maquinarias grandes, ahora, si antes la computadora, para poder hacer suma, resta, multiplicación y división, tenía una computadora, una aula similar al otro lado, todos con cables, final de los 50 y principio del 60, todos con cables. Y teníamos un maquinón ahí que solamente sumaba, multiplicaba, dividía. Y ahora lo llevas hasta en el reloj, ¿cierto? Entonces, ha cambiado la tecnología, por lo tanto, las condiciones físicas de esa edificación del año 40, como que ya no es la misma, ¿no? Hay que edificar algo nuevo, ¿no? Porque eso de restaurarla todo es mucho más caro. Mejor construimos algo nuevo, ¿no? Pero algo que ya creo que necesitaríamos unos 3 Rebagliati por lo menos, ¿eh? 3 hospitales de prueba, así es que me quedo corto en todo Lima metropolitano. Cada cono debe tener un hospital de esa envergadura, inclusive más grande, ¿no? Pero no hay. Todo depende de eso. Perfecto. Requisitos para el declaratorio de fábrica, como que marcamos en todas de las dos normas, la 27157 o la 29090, ¿no? Hablamos de el formato único de edificación al FUE por triplicado, copia literal de dominio. ¿Qué es la copia literal de dominio, señores? O sea, el documento que acredite la propiedad del contribuyente, o sea, algún documento que sea un contrato de compraventa, un testimonio, una herencia, ¿no? Una minuta de compraventa, algo que acredite la propiedad, un título de propiedad inscrito al registro, documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y representa al titular, de no ser el propietario. Puede darse el caso que el propietario se haya ido al extranjero y deje en poder a algún familiar para que ejerza algo. Eso es posible y se da también para acá. Pero eso es cuando es persona natural. Cuando es una persona jurídica, todos somos personas naturales, ¿no es cierto? Algunos tenemos como empresas, entonces ya nos constituimos en persona jurídica. Constitución de la empresa y copia literal del poder vigente al momento de la presentación. O sea, son requisitos para el declaratorio de fábrica, o para la licencia de construcción, disculpe.
Boleta de habilitación de los profesionales. Actualmente las municipalidades ya no exigen la boleta de habilitación profesional, solamente con una declaración jurada. Antes exigían, y yo creo que han hecho mal en quitarlo, porque con una declaración jurada, conociéndonos a todos los peruanos como somos, ¿no? A lo mejor no estoy hábil y con la declaración total, nadie va a fijarse, ¿no? Sucede eso. Comprobante de pago para el hecho del trámite. Presupuesto de la obra, sin licencia de construcción. Copia literal de inscripción de la declaratoria o copia de la licencia de conformidad o finalización de obra, especialmente cuando hay remodelaciones, ampliaciones o demoliciones. ¿Qué quiere decir? Una remodelación, ya entendemos que hay una construcción, ¿no es cierto? Por lo tanto voy a remodelarlo, voy a darle un uso distinto, a lo mejor a mejorarlo. Una ampliación, a lo mejor el primer piso construido hago el segundo piso, o en el primer piso hago más ambientes. O demolición, pues también tengo que sacar licencia para demoler y tengo que sustentar por qué. Para cambio de uso, por un tema a lo mejor de seguridad, y ahí tengo que presentar una carta de INDECI, Defensa Civil, que me pueda declarar en estado ruinoso la casa. O sea, tengo que tener una condición, no solamente se me dé, oye, demuélalo. Y si presento por cambio de uso, tengo que presentar un proyecto de eso, y tiene que ser aprobado. Entonces, antes de demoler, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que indican ahí. O sea, presentamos la declaración de la... O sea, yo no puedo demoler algo que no es declarado. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. O sea, si no he hecho la declaratoria de fábrica en mi casa de 2 pisos, si quiero construir un edificio de 8 pisos, para demoler eso, yo tengo que tener mi declaración de fábrica inscrita, o sea, en finalización de obra, todo. Y si no lo tengo, ¿me dan la licencia de demolición? Tengo que regularizar todo lo anterior para poder demoler. ¿Sí? Plano de ubicación y del levantamiento de la edificación para demoliciones no inscritas. Acreditar inexistencia de cargas. Ese es el otro tema, ¿ve? Aquí entra el problema. Acreditar inexistencia de cargas y o gravámenes. O sea, póngale que esa casa tiene 10 cargas y quiero demolerla. Primero me la levantas. Tengo que cumplir todo para efectuar la demolición. Más gasto. Ya, si lo quiere demoler, lo tiene que hacer, dígalo. Por ejemplo, en la carga del área libre. ¿Cómo lo hago? Generalmente en una remodelación logras modificar muchas de esas cosas, ¿no? Muchas de esas cosas. O sea, a remodelar el patio a lo mejor lo haces más grande, eliminas parte de... Pues tienes que invertir, pues, ¿no? O sea, si yo quiero demoler, porque demuelo, porque voy a ganar algo. Generalmente el propietario dice, me quieren comprar mi casa para construir un edificio de 10 pisos. O sea, que me van a pagar bien. Pero pagarme tienes que regularizar todo, pues, ¿no? O sea, ahí entra en la tarea, está inscrita en registro, pero tienes que eliminar esa carga registrada. No solamente eso, a veces por construir escaleras afuera. Basta que haya una escalera afuera, ¿qué indica? Una casa de 2 pisos, ustedes siempre lo ven en la casa de 2 pisos normal. Los dormitorios en el segundo piso, sala, comedor, cocina, baño, primer piso y escalera interna. Pero si pasa 2 meses y eso ves que sacan una escalera afuera de caracol, como de frente se va al segundo piso. ¿Para qué la construyen? ¿Para que el amigo del ajeno suba con tranquilidad? Exacto, ya la vendió. Entonces ya no hay una casa, sino serían 2. Eso se llama unidad catastral. La unidad que era una casa de 2 pisos se ha convertido en 2 unidades catastrales porque hay independización física. Nadie pone una escalera afuera para llegar de frente al segundo. Nadie, es algo que vaya a vivir una persona extraña al propietario, ¿no? Firma del solicitante y de los profesionales responsables del proyecto en planos, profesionales, ¿no? ¿Qué profesionales se deben presentar? El arquitecto, sí, señorita. El arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico y el ingeniero de data y comunicaciones, que es la última, ¿no? Es la última especialidad. Ese de data y comunicaciones ve generalmente todo el tema de internet, ¿no? De medios de comunicación que hay adentro de la casa, ¿no? O sea, básicamente computadoras, internet, ¿no? Son puntos de data que lo llamamos, ¿no? Donde podemos conectarnos. Y prontamente, generalmente no es muy exigible cuando tengamos el servicio de gas, pues, ¿no? Algunas zonas lo tienen, pero no está generalizado. Ese es otro tema también. Por informalidad no ha llegado a Lima hace 10 años. Debió llegar a todos. Venía del Cusco, Camisea, ¿no? El gas, pero se tocó que pasaban por debajo de la propiedad.
bien bacán, pasaban por el subsuelo, de todo, hasta que uno agarró seguro de abogado, ¿no? Peruano por ahí. ¡Ey, espérate! Le dijo. ¿Qué? Estoy pasando tu propiedad, estoy pasando por debajo. Disculpa, según la norma acá, mi propiedad es de acá, límite cero hacia arriba y del límite cero hacia abajo. Por lo tanto, pero eso sí, es de arriba de superficie y sobre debajo. Lo que pasa es que nadie construye abajo porque es caro, pues, ¿no? Porque los muros no son ladrillos, son de concreto. Estamos hablando de muro de contención, pero la propiedad es abajo también. Entonces, y le ganó el juicio, jurisprudencia, puso antecedente. Y ya, en vez de ir así, se paró en seco. Justiprecio, paró la mano. Hace 10 años deberíamos tener gasto por una falta de conocimiento de las normas legales peruanas. Primer punto. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Muy importante, cualquier trámite, ¿no? Algunos los exoneran, pero están causa problemas. El certificado de parámetros te lo deben dar en 5 a 7 días y debe tener una duración de 36 meses. ¿Estamos hablando? ¿Qué es el certificado de parámetros? Básicamente las condiciones edificatorias y del entorno urbano que tiene ese predio, ese lote. Es la partida que te permite decir área libre, coeficiente de edificación, te permite altura de edificación, te dice ¿cómo se llama? ¿Qué uso debe tener? ¿Qué área de estructuración? ¿Qué zonificación? Dígame, joven. Creo que también, por ejemplo, yo construí, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? Ya. En el 2010. Pues bueno, la vigencia de la ley en el 2005. La vigencia de esta ley. En el 2005 hubo unos parámetros urbanísticos diferentes a las que ya hay ahora. Claro. Entonces, yo puedo regresar con esos parámetros. ¿Actuales o con los que sacaste anteriormente? Bueno, no los saqué, pero yo los construí así nada más. Claro. Pero vas a regularizar, ¿no es cierto? Claro, voy a regresar. Lo podría hacer con ese. No, lo que pasa, claro, no es eso, sino que lo que haces es en tu cuadro, en tu plano de ubicación, va a haber un cuadro técnico de áreas que indica lo construido y lo que dice el reglamento y se compatibilizan, ¿no? A lo mejor sin querer has llegado al área libre que te exigía. A lo mejor, como sucede en la mayor cantidad, tiene más área libre de lo que te exigen ahora. A lo mejor estás cumpliendo con algunos, a lo mejor por ahí no tienes algún parámetro que no se da y se puede solucionar, digamos, ¿no? En un momento, o si no, representa ya una carga registral posterior. Y lo que pasa es que en los objetivos pasado este año, Sí. Cuando estaba en la etapa anterior, o sea, la norma que regula es la 1050, ¿no? Sí. Es un decreto de alcaldía. Parámetros contraveniendo esa norma, porque por ejemplo te decían 4 pisos o te normaban la cantidad de área libre, del objetivo y todo eso, y los objetivos sacó así, por ejemplo decía 5 pisos y para cocheras necesitabas el 30% de los departamentos que va a hacer, por ejemplo. Claro. ¿No? Ahora te pide 50%, porque bueno, después la municipalidad puso un juicio y al final terminó derogando esa... Hay un tema bien dado por la pregunta tuya. Los certificados de parámetros nacen de un plan director urbano. Yo quisiera saber cuántas municipalidades tienen actualizado su plan director. Un plan director se da para 25 años, 15 años, 10 años, dependiendo de la magnitud de extensión que tiene y de contribuyentes que hay, o sea, de pobladores. Ese plan director va mejorándose de año a año y permite el cambio de zonificación según la tendencia que se da, pero es una evaluación urbana. O sea, no es porque a la señora alcalde se le ocurre y ya, hoy día me ilumino y es 4, mañana, el otro año será 5. No, es la tendencia urbana de edificaciones en alto también, ¿no? O también del uso, ¿no? Antes en Lima se decía la zona industrial de Lima en la avenida Argentina. Ahí aparece la zona industrial, la avenida colonial, ¿no? Como que ahora todavía hay por ahí, ¿no? Pero ya se dio que la ciudad se ha metido, ya le estaba arrojando la zona industrial, ya no es así como se indicaba. O sea, ese uso ahora es más de vivienda que de zona industrial. Es como que también hablen ustedes, por ejemplo, a ver, el uso comercial, ¿no? El uso comercial de la zona de Lima, sigamos insistiendo en Lima, se estaba dando, por ejemplo, en los años 80, 90, al costado del Palacio de Gobierno, alto uso comercial. ¿Qué estaba ahí? Polvos Azules.
La plan de zonificación urbana de Lima indicaba ahí comercio de alta intensidad todavía. Ahora está una alameda de Chabuca Grande. Ya más bien es recreativo, ya cambió el uso. Pero eso cambió por una necesidad en un momento, pero no salió como una proyección urbana. El urbanista es el primer interventor en lo que son el inventario de la ciudad. Y la municipalidad debe acoger eso, debe tener su plan director. Ninguna tiene. Todos los años se hacen modificaciones sin criterio. El plan director urbano es el plan maestro urbanístico que nos va a permitir a nosotros manejar la secuencia de la ciudad en cuanto a sus usos y a su crecimiento. Todos dicen, no hay terrenos en Lima. A lo mejor el plan director me arroja que sí hay. Todo debe construirse en altura. A lo mejor el plan director me dice que no. Esta zona debe ser de 10 pisos. Te digo que no. Debe ser de 4. Pero ¿quién interviene? El urbanista con su análisis urbanístico, ¿no? Teniendo como cabeza pues, a un estudioso del acondicionamiento territorial. ¿Y quién debe ser el estudioso? El señor alcalde. Debe ser, por lo menos, de tener un posgrado, pues, ¿no? Debería tener, como tienen en otras ciudades, ¿no? Un posgrado en manejo de ciudad, en gobernabilidad de la ciudad. Ya debemos exigir que cambien las normas, pues, que el que maneje, es como que usted quiere manejar una industria, digamos textil, y pone pues a un sanitario ahí, ¿no? O a lo mejor un médico, ¿no? Puede gerenciar, pero no tiene la capacidad ¿no? del profesional ahí. Y el manejo de la ciudad es bien delicado, le digo. Ahí vienen todos los problemas, ¿no? A ver, señores. Documentación técnica, plano de ubicación, arquitectura, memoria descriptiva, carta de seguridad firmado por un ingeniero colegiado. El formulario único de edificaciones, el FUE, es el documento de libre reproducción, porque aparece en internet. Ustedes lo pueden ver. Aquí inclusive para la próxima clase yo lo tengo ya puesto. Y lo pueden ver por si acaso. Está dentro ¿cómo se llama? De la clase. Está varias clases. O sea, la siguiente clase está dentro. Pueden revisarla para poder interactuar más para la próxima clase. ¿Ya? Nos toca el lunes, creo, ¿no? ¿Ya? El lunes en la noche. Se formaliza los procedimientos de acto administrativo relacionados con la actualización de ejecución de proyecto de edificación y posterior conformidad del mismo. Tiene mérito de inscripción registral, el FUE, porque es un formato legalmente, digamos, normal. Y tiene una ley, lo saca un reglamento que lo pone. Debe ser suscrito por lo interesado y un verificador registral. Y todo debe pasar a manos del notario. ¿Para qué? Valide las firmas. Y eso, ese notario lo lleva registros públicos. Larga vida a los notarios. Porque solamente me verifican eso. Y el notario a veces se cansa, pero no todavía. Por ahí después, oye, este no era la firma. Y el notario lo ha firmado. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, vamos a quedarnos hasta este punto. Le agradecería que revisen la página. Nos estamos yendo un poquito más allá para poder correr rápidamente con todo.